Capítulo 13. Es necesario. En la encrucijada del destino, no hay luz ni sombra, solo la voluntad de quienes se atreven a caminar. Extracto del volumen 1 del Héroe Renacido. Punto de vista de Brian Morningstar. Sé que dije que fluiría con las situaciones venideras y todo eso, pero, rayos, esto se consideraría inhumano. ¿A qué institución deberías acudir si quisieras presentar un reclamo o una demanda dirigida a un espíritu molesto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Estás bajando el ritmo. Dame 10 flexiones más y otras 20 por faltarme el respeto. Sus ojos se abrieron con incredulidad ante lo escuchado. ¿Cómo rayos lo descubriste? Preguntó, entre jadeos. Meru sonrió con suficiencia. Ja, te faltan siglos para estar a mi altura. Un mocoso que no sabe ni lavar sus calzones no podrá ganarme. Cerró los ojos y apretó su abdomen, dobló sus extremidades superiores y bajó su cuerpo hasta estar seguro de tocar el pasto debajo de él. ¿Qué diablos fue eso? Ni siquiera contó como una. 0 es igual a 0, baja más y ponle más ganas, sentenció Meru. Este sombrero loco, sus motivaciones eran una mierda. Quizás lo haría si no tuviera un maldito bloque de concreto tras mi espalda. Además, ¿por qué carajos se siente como si el propio aire me quisiera aplastar? Apretó los dientes, venas de esfuerzo se marcaron en sus brazos, cuello y frente. Sí, como se escuchaba, un bloque de concreto de 1 metro cúbico. ¿Qué porquería era esa? Estaban en Minecraft y no lo sabía. Si tienes la fuerza para gritar tonterías, tienes la fuerza para bajar más. Así que baja más o seguiré contando 0 flexiones. En definitiva, si alguien le preguntara cómo había sido su semana, bueno, lo golpearía en la cara por hacerle recordar, y razones no le faltarían. Gotas de sudor se acumulaban y algunas caían desde su nariz al suelo. Su piel, roja por el esfuerzo, y su visión casi nublada. Vamos. Tu potencial está en su punto más alto. Hay que pulirlo tanto como se pueda antes de que se acabe. Además, tienes zapatos grandes que llenar. Vienes de una línea de aprendizaje de grandes y excepcionales magos. ¿No querrás decepcionar a Aurora, o sí? Insistió Meru. Guay, ya cállate. Te dije que eres un motivador terrible. Sí, en definitiva, su semana era una completa mierda. Vamos, vamos. A máximo esfuerzo, máxima recompensa, gritó Meru, disfrutando cada momento de esto, como si fuera un perverso entrenador militar. Estoy seguro de que máximo esfuerzo todos los días no puede ser saludable, refutó, pero sus quejas cayeron en oídos sordos. Claro que sí. El maná es un bastardo, favorece a los dispuestos a buscarlo. Las locuras lo atraen, así que debemos volvernos locos. El que se volverá loco soy yo si sigues gritando. Te recuerdo que estás sobre mi cráneo todavía, retumbas mis pensamientos. Meru se rió. ¿Qué podría pensar una cabeza tan vacía como la tuya? Ahora, te digo que bajes más. Era una fortuna que estuvieran alejados de los dormitorios. Perdidos en alguna parte remota de los terrenos de la academia, podían hacer todo el ruido que quisieran, con la maleza y los árboles como sus únicos testigos. Tan temprano como era, la luz del sol aún no había aparecido, y solo las lunas hermanas iluminaban su pequeño espacio abierto. Minutos pasaron, agonizantes como el infierno. Finalmente, solo jadeos silenciosos rompían la quietud del claro. Brian se dejó caer sobre la tierra, sentado con el bloque de concreto presionando contra su espalda. Se secó el sudor del rostro. Su ropa ligera estaba empapada. Contuvo las ganas de vomitar, recuperar oxígeno era su prioridad. ¿No se supone que los magos son eruditos y cosas por el estilo? También, ¿por qué rayos tengo que esforzarme tanto? Mi maestra es un mago, no un guerrero, dijo entre resoplidos. Me temo que tu camino fue decidido sin tu conocimiento, respondió Meru, con un tono más sereno. La iluminación llegó a ti. El mundo te consideró apto para recibirla. En cuanto al entrenamiento físico, siempre es necesario. Un cuerpo fuerte crea una mente fuerte. Asimismo, creando un maná fuerte para tu uso. Afortunadamente, el espíritu no gritó. Se calmó y salió de su rol de motivador de mierda cuando terminó de hacer las flexiones. Como te dije ayer y el día antes de eso, el sendero de un mago es bifurcado. Encontrarás muchos baches que dificultarán tu proceso. Necesitas aprender el conocimiento del prana, comprender sus usos, entrar en sintonía con esa energía tan maravillosa como repudiable. Generar una conexión es el primer paso que debes dar. También necesitas entrenar tu cuerpo, agilizar tus sentidos y tu mente, abrirte camino a la fuerza y pensar fuera de la caja. Inflexible, el espíritu lanzó un sermón, su determinación puesta en cada sílaba.
La iluminación te eligió por algo. Llegó hacia ti. Aurora te eligió. Un simple mago ligado a los estudios e investigaciones se queda corto para tu potencial. Un mago de batalla se adecua mejor a tus capacidades, y qué mejor que ello que convirtiéndose en un hechicero de pleno derecho. No eres un bruto que solo busca la fuerza blandiendo sus puños o espadas, que solo sabe lo básico del maná y lo usa de manera poco eficiente. Tú podrás aprovecharlo al máximo. Por su parte, una sonrisa pequeña se formó en sus labios. Retiró el cabello empapado de sudor de su cara. Quizás puede que me equivocara, pero no eres tan mal entrenador después de todo. Meru giró sobre su cabeza como un remolino, sus pliegues formando una mueca alegre. Ahora, si ya terminaste de descansar, quiero que des 100 vueltas alrededor de la academia. Y tenías que ir y arruinarlo con tu elocuencia, dijo, levantándose adolorido, algo que no fue una buena idea, pues todo comenzó a darle vueltas, su visión medio borrosa. Máximo esfuerzo, máxima recompensa, expresó para sí mismo, esperando que ese lema no se le terminara pegando. ¿Y era él, o su propio cuerpo se sentía más pesado? Casi como si, oye, cabrón. ¿Estás condensando el aire a mi alrededor o alguna tontería así? ¿Verdad? Ante su acusación, el sombrero solo se rió. Hasta que te diste cuenta. Y deja de ser un llorón y ponte a correr. Entrecerró la mirada. ¡Qué bastardo tan maquiavélico!, murmuró. Así, los segundos se convirtieron en minutos, y los minutos en casi 2 horas de sufrimiento. Porque, al parecer, a alguien se le ocurrió aumentar la densidad del aire en 2 kilogramos por vuelta. Actualmente, se encontraba tirado en el suelo de alguna parte dentro de los perímetros de la academia, sus extremidades estiradas al completo y su pecho subiendo y bajando rápidamente, tanto que estaba seguro de que le daría una maldita arritmia. Cuando te encuentres cansado, cuando no puedes dar más, sabes que es el momento de superar lo conocido. De superarte a ti mismo y demostrar tu valía, exclamó Meru mientras se despegaba de su cráneo para flotar libremente. Sus pliegues, imitantes de ojos, escondían una sabiduría de siglos de resguardo. ¿Eh? ¿Qué rayos estaba diciendo este imbécil ahora? Dime, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que quieres? El espíritu flotó cerca de su rostro, escaneando su expresión, esperando una respuesta. ¿Desde cuándo eres tan filosófico?, preguntó sarcástico, aunque aún así cerró sus ojos, buscando una manera de responder. Lo que él quería, ¿qué era en realidad? ¿Volver a casa? ¿Terminar su carrera universitaria? ¿Vivir plácidamente? ¿Casarse y tener hijos? Suspiró de nuevo y apartó el cabello de su rostro. Supongo que no puedo darte una respuesta convincente, porque no la tengo y ni siquiera sé si la tendré. Lamentablemente, soy una persona simple, mortal y tan egoísta como cualquier otra. Mientras siga respirando, siempre querré algo, por más pequeño que sea. Mis preferencias, gustos, deseos, ideales, todo eso puede cambiar si uno es llevado al borde. Nada es perfecto. Todos somos imperfectos. Al menos, los humanos lo somos. Por ello solo puedo hablar, porque no conozco a las otras razas ni sus maneras de pensar. Sonrió y abrió los ojos. Observó al sombrero flotante y lentamente se incorporó hasta quedarse sentado sobre su trasero. ¿Qué tal? Parece que yo también me comí un libro de filosofía después de todo. Meru se rió, sutil y calmado. Ciertamente, una respuesta interesante para alguien tan joven. Se colocó sobre su cráneo una vez más, pensativo, tomó una decisión. Bien, es una respuesta válida. Me agradas, mocoso. Se levantó, sus piernas temblando, hormigueando como si le faltara circulación sanguínea. ¿Ahora qué sigue en tu plan sádico de entrenamiento?, le preguntó al espíritu, pero este solo cerró sus ojos y se puso a descansar, filtrando la cantidad de maná absorbido del ambiente circundante con facilidad. Terminamos por hoy. Tienes esa tontería de entrenamiento de esgrima. Seguir esforzando tu cuerpo sería una estupidez. Sin embargo, si quieres seguir fortaleciéndote, desarrolla un poco ese cerebro vacío que tienes. Tiempo después, y siguiendo el consejo del viejo espíritu, se encontró en los dormitorios, en su cuarto. No hacía falta decir que entró por la gran ventana que dejó abierta, su manera favorita de entrar y salir de la habitación para no recibir reclamos de parte de la cuidadora del lugar. Tomó un baño rápido. Afortunadamente Meru era decente y no lo siguió hasta allí. No te morirías por un par de minutos que estuvieran desconectados, dijo antes de posarse sobre la sencilla mesa que utilizaba como escritorio, que ahora se encontraba repleta de libros. ¿Por dónde empezar?
murmuró mientras se sentaba frente a la mesa, el descarado espíritu volviendo a su cráneo para luego ponerse a dormir. De reojo, miró un papel arrugado y lo tomó. Con la ayuda de la lámpara, similar a una de aceite, lo alisó y leyó su contenido. Sí, era el mismo trozo de papel que había recibido el día de la selección y división de clases para los estudiantes. El día en que toda muestra de sentido común se tiró por la borda. Cerró los ojos, una chispa de algo se movió dentro suyo, y se concentró en proyectar mentalmente una pantalla parecida a la de un RPG cualquiera. Revisó cada apartado, notando lo diferente que se habían vuelto sus estadísticas. Lo más llamativo fue no ver los dos nombres por separado, el de Brian y Aiden, quedando en uno solo, el designado por él para convivir en este mundo. No, sacudió su cabeza, no fue designado. Eso era exagerar demasiado. Porque la verdad es que desde el momento en que llegó, dos almas, dos personalidades se fusionaron, la suya y la de ese chico. Y como su existencia contenía más experiencia de vida, terminó siendo la predominante. Por eso creía que nada lo sorprendía demasiado o como debería de haberlo sorprendido, casi como si fuera un hecho aceptado por su cerebro las cosas tan mágicas que se encontraba viendo todo el tiempo. Esto significaba que si su alma se hubiera combinado con una más vieja, él habría desaparecido. Sonrió sin gracia. Ciertamente, así se sentía. Entonces tuvo mucha suerte o mucha mala suerte. Una buena pregunta que no tenía respuestas verídicas. Al menos el crecimiento de su posibilidad de crítico aún se mantenía por el buen camino. No le demostró problemas, algo menos de lo que preocuparse. 6%, leyó antes de hacer desaparecer la pantalla mental, apagando esa chispa de algo que percibió para, en un principio, poder activar aquella visualización. Como sea, aún tenía tiempo antes de que saliera el sol. Leer, su actividad favorita en el mundo, estaba allí esperando a que comenzara. Sus pupilas divagaron por la mesa. Vieron un sinfín de papeles manchados de tinta. Al menos su letra había mejorado, un punto a su favor. Dejó de parecerse a jeroglíficos alienígenas y pasó a una competencia por ver qué doctor tenía la peor escritura. Y sorpresa, adivinen quién hubiera ganado con honores esa competición. Tomó un libro y escaneó su título. Conceptos mágicos para novatos. Se planteó si abrirlo o no. Meru, corrígeme si me equivoco, pero mago es usado como una palabra con muchos matices, ¿cierto? Puede variar dependiendo de quién la use o a quién se refiera. Tomemos como ejemplo un mago que se dedica a investigar o innovar. Luego, uno que se dedica a la fabricación de artilugios, a la alquimia o a las pociones. En sí, son demasiado diferentes a uno dedicado a la lucha o a la renovación de daños. El sombrero, quien fingía dormir, porque realmente no lo necesitaba, se quedó en silencio, meditando sobre las palabras de Brian. Reformuló el cuestionario del chico en una manera fácil de entender, ya que mago englobaba mucho y la mayoría de personas no podían ver la diferencia, por una u otra razón. Normalmente, esto sería trabajo de tu maestra explicártelo, pero como no está aquí, haré una excepción. El sombrero comenzó su explicación. El término mago viene de tiempos muy antiguos, proverbios mucho antes de mi existencia. La gente suele ser ignorante respecto a las diferentes aplicaciones de la palabra. Para empezar, como mencionaste, están los magos que se dedican a investigar, innovar o alquimizar productos o herramientas. Ellos son el ejemplo perfecto de individuos conocedores del estudio del prana, capaces de emplearlo y utilizarlo. No digo que otros magos más involucrados en el lado combativo de las cosas no puedan, solo que ellos son considerados eruditos en ese apartado. Dedican su tiempo a estudiar más que a fortalecer sus cuerpos. No tienen sinergia o no les interesa obtenerla. Por eso muchos quedan estancados o no son capaces de avanzar por el camino del poder. Tenemos ahora a los usuarios mágicos, también confundidos por magos por la gente común. Ellos se adecuan en ese 12% de la población mundial que puede interactuar de manera directa con el maná, ya sea en sus cuerpos o en el ambiente. Generalmente, se concentran en el lado bruto de la magia, aprendiendo de manera ineficiente tal arte. Estos portadores mágicos suelen emplear muchos atajos al ver dificultades en su aprendizaje, ya sea por su dificultad para conseguirlo o por otras razones. Usan grimorios, herramientas encantadas, objetos que mejoran su cuerpo, objetos que amplifican sus hechizos. Después, se encuentran los magos especializados en el combate. No confundirlos con magos de batalla o con los propios hechiceros. Estas personas suelen centralizarse más en el trabajo en equipo. Usualmente, juegan papeles de apoyo.
Si bien, sus cuerpos son más fuertes que la gente promedio, su disparidad con su magia es evidente. Si su físico es un 2, entonces su poder mágico es un 8. Por otro lado, también se podrían encontrar a los espiritualistas, personal capacitado para hacer uso de su prana de forma constructiva en lugar de destructiva. Son importantes porque cuentan con la capacidad de dialogar con los espíritus naturales existentes en diversos lugares. Ellos se centran en hechizos capaces de reparar los desastres ambientales que muchos otros dejan. Bien, ahora pasemos a los hechiceros, el camino que se te otorgó a ti al recibir la iluminación. La principal diferencia con los otros es que es un estilo de vida. No todos están dispuestos a seguirlo. No todos quieren parecerse a ellos. Los hechiceros son el común denominador en la vanguardia defensiva, papel compartido con los cazadores, individuos que siguen un sendero muy similar, pero que se concentran más en la fuerza corpórea. La gente tiende a catalogarlos como locos, dementes por la sangre y, en cierta medida, tienen razón. Porque ellos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios con tal de lograr su objetivo. Su camino siempre es difícil. Tienen que esforzarse más que los demás, entrenar mente y cuerpo por igual para lograr sinergia en su maná, ya que esta energía favorece a los dispuestos a buscarla con desesperación. Sus hechizos están ligados a una forma de lanzarlos para que sean letales contra sus enemigos. En términos generales, son las personas más letales que te podrías encontrar. Por eso los ignorantes los respetan tanto como los temen. Un ejemplo perfecto de ello sería entrar en un bar y anunciar que eres un mago a los 4 vientos. Nadie te diría nada y solo te mirarían raro por gritar de la nada. Pero si hicieras lo mismo cambiando la palabra por hechicero, inmediatamente las tornas cambiarían, para bien o para mal. ¿Quién sabe? Solo los incompetentes tendrían la respuesta. Todo lo contrario pasa con los magos de batalla. Un título ostentoso que estas nuevas generaciones se sacaron de la manga para ofrecer una sensación de seguridad a sus ciudadanos. Las matices de esto son muchas, y no tengo ganas de explicarlo. Solo te diré que ayuda a reducir la tasa de aparición de los resem. Así que, en resumen, los magos de batalla son considerados como el pináculo de la hechicería, quitando todo lo malo ligado a ello. Individuos que entrenan meramente sus cuerpos, como lo son los esgrimistas, espadachines, artistas marciales, guerreros y demás, están englobados en el mismo terreno, excepto los guerreros mágicos que ingresan en la categoría de usuarios mágicos. Y pese a que son unos brutos en su mayoría, no deberías subestimarlos. Aquellos que son capaces de superar sus límites se convierten en monstruos por derecho propio. Uno de ellos está aquí en la academia como su actual director. Los rasgos son otro campo completamente diferente del que no tengo ganas de hablar mucho. Son demasiado diversos para explicarlos en su totalidad. Lo principal que debes comprender de ellos es que son capacidades activas en su mayoría. En sí, son bastante intuitivos para quienes los poseen, y, al igual que lanzar un hechizo, usarlos repetidamente terminará drenando tu maná. Existen otros de índole pasiva, que son raros y conocidos como capacidades pasivas. No requieren un gasto significativo de prana y no son tan llamativos. Se las considera el lado perdedor, pero la realidad no podría estar más alejada. En cuanto a habilidades innatas, bueno, no hay muchos excedentes de ellas. Tú, mocoso, eres el primero que veo en décadas. Si un rasgo aparece en 1 de cada 10.000 personas, entonces una habilidad innata aparecerá entre 1 de cada 10 millones de personas. Así que imagina lo raro que eres. Brian se quedó con los ojos abiertos como platos. Quería una confirmación superficial de sus dudas, no una conferencia directa de una enciclopedia. Supongo que ahora lo entiendo un poco mejor. Gracias por la aclaración, dijo, mintiendo descaradamente. Y aunque no memorizó toda la información, sí captó y archivó las partes importantes. Ahora deja de molestar y ponte a leer, ¿no crees que no me di cuenta de que solo querías hacer tiempo? Ante eso, una sonrisa apareció, culpable de los cargos, aunque claro, los negaría hasta el momento de su muerte, como una persona de bien y políticamente correcta. Bien, duérmete y deja de molestar, por si no te diste cuenta, aquí alguien está tratando de estudiar, dijeron sus labios, y creyó escuchar un qué mocoso descarado por parte de Meru, pero pensó que solo era la cera en sus oídos jugándole una mala pasada. Dejó el libro, Conceptos mágicos para novatos, con el cual estaba jugando durante toda la explicación. Ya lo había leído, solo quería saber si entendía bien lo que allí se explicaba. Otro llegó a sus manos. Historia de la magia, cuentos infantiles.
Sin más, lo abrió, y sí, no necesitaba saber que estas lecturas eran de primaria. Su conocimiento era endeble y de algún lado tenía que provenir. Sin la existencia del amado Internet, mantener su cerebro ocupado para no pensar demasiado era difícil. Por supuesto, Aurora, como su maestra, le dio mucho material de estudio. Miró de reojo una pila de libros apilados perfectamente en la mesa. Sí, la misma pila de libros que dejó de lado porque, cuando tomó uno de ellos, descubrió alegremente que no entendió un carajo de su contenido, pese a que había un sinfín de notas y anotaciones en ellos de parte de su maestra. Por eso, cuando descubrió la existencia de la biblioteca en la academia, decidió asaltarla en busca de información a su nivel. En ese momento, como si fuerzas misteriosas se burlaran de él, un libro cayó de otra pila que tenía. Su propia pila. Abecedario para niños, aprender a leer y escribir con Tinalis Listai. Como dijo, contenido adecuado para su nivel. No había por qué sentirse avergonzado de ello. Y, por supuesto, finalmente sus pupilas captaron otra pila mucho más pequeña. 6 libros usados para sus clases, encima de ellos algunos papeles, tareas a realizar dadas por sus profesores. Afortunadamente, los plazos de entrega eran sumamente flexibles, o estaría doblemente jodido. Así que sí, tenía hasta fin de mes para llegar al nivel de un estudiante de primer año de secundaria. Claro, se podría argumentar lo diferente del estudio o su analfabetismo en la escritura, pero a fin de cuentas solo eran meras excusas de su pereza o de su cansancio, porque, oh sorpresa, las ventajas de su rasgo no solo se dirigían al combate, sino que también, si se lo proponía, podía leer y comprender a velocidades inhumanas, verdaderamente como una maldita esponja. Y lo habría hecho, si alguien no fuera tan sádico como para sacarlo a las 3 de la mañana de la cama con el fin de entrenar su cuerpo hasta que el sol saliera. Sus habilidades físicas también eran impresionantes, aunque ya no le causaban tanto asombro. Parpadeó un par de veces y suspiró. Quizás se trataba de un efecto secundario de la unión de las dos almas en una sola. Por un lado, estaba el chico que había vivido toda su vida en este mundo mágico. Por otro, el joven adulto que luchaba por sobrevivir en un mundo cargado de expectativas. Aquello lo hizo volver a ese día, a ese momento en que aceptó la verdad. Tal vez, quizás por eso, la iluminación llegó a él, siendo ese el punto culminante, porque desde que apareció su visión de las cosas cambió demasiado, al igual que su habilidad innata, que pasó de mejorar sus estadísticas en un 120% a pasar a un 240%. Un cambio simple, provocado por aceptarse tal y como era ahora. Un cambio que siempre estuvo allí, esperando a suceder en cualquier momento, esperando que esas dos pobres almas decidieran dejar de batallar por separado y trabajar como una sola, por siempre y para siempre. Sacudió su cabeza y dejó que esos pensamientos salieran. ¿Ves por qué era malo dejar una mente sin ocupaciones? Se podía divagar sin reservas y uno terminaría deprimido, haciéndolo recordar su situación actual. Tal vez solo estaba siendo muy estúpido, o tal vez, ahora al tener la capacidad deductiva del maldito Sherlock Holmes al tope de cocaína, su mente estaba llegando a lugares inestables. ¿Quién sabe? Nada es perfecto y, en un mundo de imperfecciones, el mejor mentiroso es el ganador. Capítulo 14. Inesperado. Entre las sombras de lo desconocido y el fulgor de las llamas eternas, solo aquel que se atreva a caminar el sendero de su destino hallará la verdad que no puede ser contada. Extracto del volumen 1 del héroe renacido. Creo que es suficiente, susurró un joven de ojos brillantes como esmeraldas. Sus manos cerraron un libro, el sonido seco resonando en la habitación como un plaf. La tapa gruesa y áspera al tacto no le molestó. Por el contrario, fue agradable para las yemas de sus dedos. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse en el horizonte. Creo que es hora de bajar, habló consigo mismo mientras se levantaba de la silla, dejando el libro junto a otros. Apagó la lámpara de mesa y realizó un par de estiramientos. Su cuerpo protestó con ligeros espasmos, como venía haciendo desde que ese sombrero desquiciado decidió entrenarlo solo porque le pareció divertido. Aunque no le importó mucho, solo los primeros 3 días fueron un verdadero infierno que le resultó horrible. Luego se adaptó a la rutina, pese a que sus quejas diarias parecieran demostrar lo contrario. Si alguien lo hubiese visto ese primer día, su imagen habría quedado por los suelos, no, tacha eso, habría quedado enterrada a cientos de metros bajo tierra. Lo que sí aún seguía siendo molesto era su constante falta de sueño. Entre el entrenamiento matutino, las horas extras para ponerse al día, y la necesidad de mantener su cerebro ocupado, su horario de sueño había quedado hecho trizas.
Ligeras ojeras comenzaban a dibujarse en su rostro, y la irritación, aunque bien disimulada, no tardó en aparecer. La sensación de desconexión con su entorno lo golpeaba como un yunque. Sí, no hacía falta decir lo tedioso que habían sido últimamente sus interacciones. Cosas tan simples como no quedarse dormido en clase o evitar golpear al primer idiota que lo mirara mal eran cada vez más insufribles. Por suerte, sus límites aún estaban lejos. Después de todo, estaban hablando de un estudiante universitario con un trabajo de medio tiempo. No diría que era un experto, pero tampoco se consideraba un principiante. Sí, era mejor que lo alabaran por romantizar la explotación laboral y estudiantil. Disminución de concentración, falta de energía física y otras alteraciones parecían no afectarlo por el momento, tal vez debido a lo diferente de las capacidades que un cuerpo podía alcanzar en este mundo. Mientras pensaba en esto, terminó sus estiramientos, hizo estallar las articulaciones de su cuello y suspiró agotado. Bien, comamos algo. Pero primero, su mirada se dirigió al baño, completemos la rutina para empezar bien la mañana. A pesar de sus entusiastas palabras, su rostro seguía pareciendo el de un muerto. Cuando, minutos después, bajó por las escaleras del pasillo hasta el comedor del dormitorio, las miradas que recibió fueron, bueno, cuanto menos interesantes. Algunas eran las habituales, mientras que otras iban acompañadas de susurros. Estos no estaban dirigidos a él exactamente ni a su aspecto descuidado, sino al sombrero dormido sobre su cabeza. Como siempre, Meru se robaba el show desde que apareció en su vida. Ignoró todo eso. Su humor no era el mejor esa mañana, así que decidió tomar una página del libro de su maestra y poner su mejor cara de póker. Caminó hasta sentarse en una mesa vacía, alejado del resto de los estudiantes. Apenas su trasero tocó la madera, Beatriz, la cuidadora de los dormitorios, apareció. Su vestido largo de color gris estaba arremangado, y llevaba un chaleco de cuero con ataduras y un delantal blanco manchado con rastros de ingredientes de cocina. Brian, mírate, ¿no estás demasiado desabrigado? ¿Pronto pasará a ser invierno?, le preguntó la señora de aún joven apariencia. Él solo negó con la cabeza y le sonrió. Esa mujer se preocupaba demasiado por los demás para su propio bien. Agradezco su preocupación, pero hoy es día de entrenamiento de esgrima. Vestir ligero es lo mejor. Está bien, pero asegúrate de no resfriarte. Le devolvió la sonrisa, como lo haría una madre. Te traeré algo para desayunar. Hizo una pausa y dirigió la mirada al sombrero sobre su cabeza. A ambos, añadió con un tono divertido antes de dirigirse a la cocina. Sí, ambos. Porque, aparentemente, a este viejo espíritu le gustaba comportarse como un humano, lo que incluía el acto de comer. Bueno, ciertamente habría estado muy decepcionado si no podía hacerlo. Después de todo, era un maldito sombrero mágico. ¿Dejarás de hacerte el dormido o me dirás qué ha estado haciendo la maestra? Nuestra última conversación fue hace 4 días, cuando me entregó esa pila de libros. Meru entreabrió uno de sus ojos. Eso es culpa tuya, mocoso. Aurora quería aprovechar al máximo la situación actual en la que te encuentras, así que fue a pedir una prórroga para tus actividades estudiantiles. Está claro que aceptaron, pero no sería gratis. Ahora probablemente esté en algún lugar cumpliendo las obligaciones de otra persona. No te preocupes, volverá antes de que termine la semana. Se está tomando demasiadas molestias por mí. Quizás debería regalarle algo como agradecimiento, aunque soy pobre como el infierno. Meru, ¿cuándo es su cumpleaños? No es por presumir, pero sé una que otra cosa sobre pastelería. El espíritu bufó por el comentario. Es en algunos meses. Si quieres la fecha exacta, pregúntaselo a ella cuando vuelva. Está bien, resopló. Sus ojos deambularon por el lugar hasta que se toparon con otro par, que no dudó en devolverle la mirada. Unos iris de un predominante color castaño lo miraron como un halcón a su presa. Parpadeó un par de veces. Rayos, el contacto visual duró lo suficiente como para que fingir no haberla visto fuera posible. Por su bien mental, ya no podía ignorar el elefante en la habitación. Elevó el brazo, sonrió tenuemente y la saludó, lo que aparentemente fue interpretado como una invitación abierta para que ella se le acercara. Trató de evitar poner cara de idiota y, después de todo, no había dicho que intentaría dejar de evitarla por el bien de este cuerpo que ahora le pertenecía. Suspiró, reuniendo valor para el siguiente enfrentamiento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, soltó la primera estocada. ¿Qué tal tu mañana, Emma? La mencionada asintió en señal de que lo había escuchado. Su rostro no mostraba rastro alguno de molestia por su presencia, lo que era una bandera verde para que continuara.
Como siempre, expresó con monotonía mientras se sentaba, provocando que el tatuaje de plumas entrelazadas en su muñeca izquierda apareciera, picándole un poco. Sí, aún no sabía qué diablos era esa cosa, algo que tendría que investigar después, porque aparentemente le daba miedo preguntarle a esta chica si le ocurría lo mismo cada vez que se juntaban. La joven de cabello castaño elevó su mirada directamente hacia Meru. ¿Por qué llevas a ese espíritu sin modales sobre tu cabeza? Soltó con dagas en los ojos. Oh, esto. Señaló al viejo espíritu, solo es mi nuevo estilo de sombrerero loco. ¿Te gusta? Emma lo miró, las dagas desapareciendo de sus ojos para dar paso a una calma inexpresiva. Claro que no, te quita más de lo que aporta. Sonrió para no reír. Ya eran dos con pensamientos similares, pero no podía decirlo en voz alta o ese cabrón de Meru se la cobraría consigo después como venganza. Emma pareció confundida, no entendía qué había sido tan gracioso de sus palabras, aunque, claro, no lo demostró. De repente, lo miró directo a los ojos y se atrevió a soltarle una bomba de 50 megatones. Después de las clases de entrenamiento, te estaré esperando en la recepción. Tenemos que hablar. Luego desvió la mirada hacia un costado, sus mejillas con un casi imperceptible tono rosa, y se levantó. Él inclinó la cabeza desconcertado, intentando estirar su brazo para detenerla, pero ella ya estaba lejos de su alcance. ¿Eh? ¿Qué diablos fue eso? Si una chica te decía que tenían que hablar, significaba solo dos cosas. Que estabas jodido o que estabas muy, muy jodido. Sus ojos siguieron la trayectoria de Emma hasta que salió por la entrada de los dormitorios hacia el exterior. Espera, ella aún no había desayunado, ¿cierto? Meru se despegó de su cabeza, posándose sobre la mesa de madera, sus pliegues formando una expresión bastante asquerosa. Si ya terminaron, par de tortolitos, entonces vuelve al presente. Él arqueó una ceja. No te tomaba por uno de esos tipos a los que les gusta ver a niños interactuar. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? ¿100? ¿200? Replicó con el tono más plano y embustero posible. El espíritu del viento se rió. No creas que no me di cuenta, mocoso. Tu cuerpo te delata. Estabas tan tenso como un resorte, y no me refiero a tu amiguito de allá abajo. Tus manos sudaron y, sin darte cuenta, corregiste tu postura. Sentiste mariposas en el estómago, ¿no es así? Terminó Meru, su investigación tan ineficiente como la de cualquier policía corrupto. ¿No te dijeron que es de mala educación subirte a la mesa antes de comer?, le espetó. Ante sus palabras, el viejo espíritu bufó. ¿No te dijeron que es de mala educación andar con cara de idiota por la vida? Él hizo una mueca. Touché, respondió. Poco después de que comenzaran su sana discusión y soltaran acusaciones tras acusaciones, la comida llegó a la mesa. Ambos pactaron un tratado de paz temporal y disfrutaron de sus carbohidratos en silencio. Sí, ciertamente estaba jodido con el comentario final de Emma. Sin embargo, ¿cuándo no había estado jodido en estos últimos días? Capítulo 15. No te quejes. El filo que decide el destino no siempre busca justicia. A veces, simplemente busca sobrevivir al amanecer, cuando las sombras se disipan ante la luz del día. Extracto del volumen 1 del héroe renacido. Brian Morningstar, hijo de puta. Esta vez conocerás tu lugar. Un joven, salido de quién sabe qué alcantarilla, le gritó como si lo conociera de toda la vida. Por su parte, se quedó inmóvil, invadido por una extraña sensación de déjà vu. Examinó al chico de arriba abajo, ladeó la cabeza y finalmente negó con desgana. No, lo lamento, pero todavía no me suenas. Jugó despreocupadamente con la espada de madera en sus manos, notando que era de buen material. El acabado indicaba un método de fabricación bastante singular, uno con un toque de magia sutil. Sin embargo, no era lo suficientemente interesante como para retener su atención por demasiado tiempo. El chico, con el rostro encendido por la furia, le espetó. Soy Nickel, pedazo de basura. Deja de fingir que no me conoces. Ryan casi te dio una paliza el otro día y tú solo huiste como un cobarde. La vehemencia en sus palabras no logró más que provocar un bostezo en Brian. Diablos, sí que estaba cansado, y este chico no ayudaba para nada con sus griteríos sin sentido. A sus ojos, el joven simplón, de cabello oscuro y mirada acusadora, no le despertaba ni una pizca de interés. Además, ¿de qué iba eso de sentir orgullo por las acciones ajenas? Su mente vagó por los recuerdos, deteniéndose en un incidente casi olvidado de la semana pasada. Ah, claro.
El Mr. Olympia y sus 3 princesitas, dijo, chasqueando los dedos con una teatralidad irritante, fingiendo una iluminación ante el asunto. Tú eras una de ellas, ¿cierto? Perdón por no recordarte, es difícil hacerlo cuando eres alguien tan intrascendente. Sus palabras fueron un dardo envenenado que no le importó lanzar y, tal pareció que no fueron del agrado de aquel chico simplón, porque su rostro se volvió rojo como un tomate, consumido por la furia. ¿Cómo te atreves a insultarme? Gritó mientras levantaba su espada de madera. Brian, impertérrito, le dedicó una mirada desganada. Carajos, amigo, ¿no puedes ir a molestar a alguien más? ¿De verdad, nadie te ha dicho que eres un pedazo de mierda? Mira, tómalo como un consejo. Ninguna chica se fijará en ti si sigues así. Mejora tu actitud. Volvió a bostezar, frotándose los ojos para apartar la irritación creciente. Hastiado por la situación, observó el entorno para distraerse. El lugar donde se encontraban era un descampado cercano a la academia, utilizado para las clases de entrenamiento. Contenía todo lo necesario. Pesas de arena ajustables a sus extremidades, maniquíes desgastados hechos de paja, herramientas como espadas de madera y algunas otras utilerías desperdigadas por el lugar. Por cierto, ya mencionó que todos los presentes dejaron de hacer sus actividades para mirarlo a él y a ese otro chico. Sí, ese tipo no era muy silencioso que digamos. Voy a darte una paliza, hijo de puta. Nickel, como decía llamarse, cargó como un ariete, su espada en alto y su grito resonando en el aire. Sus pupilas se contrajeron un poco, el mundo se volvió más lento y el niño prácticamente se movió como un caracol a sus ojos. Así que, lamentablemente, tuvo que esperar un largo tiempo para que siquiera se acercara lo suficiente. Cuando el corte horizontal llegó, Brian se agachó, dejando que el aire apenas rozara su cabello. Luego vino un tajo descendente, que esquivó con un simple paso lateral, dejando que el arma pasara peligrosamente cerca de su cara solo para verse genial. El chico trató de lanzar otro ataque, pero perdió su postura cuando su espada bajó demasiado y, antes de que pudiera recuperarse, simplemente colocó su propia espada de madera sobre el cuello de su adversario. Los ojos de Nickel se abrieron de par en par, incrédulos y con un toque de asombro. Se acercó un par de pasos manteniendo la posición de la espada. Sé que dije que no me metería con los mocosos, pero colmas mi paciencia. Para la próxima, no detendré el golpe. No dejó que su frustración se mostrara, imitando las caras de póker de su maestra. Retiró el arma de madera y se alejó. Aquella muestra de superioridad pudo ser lograda gracias a que era abrumadoramente más rápido, no porque su esgrima fuera mejor. De hecho, su oponente era 10 veces más decente que él en ello. Meramente, esto era lo que podía lograr una diferencia de estadísticas tan pronunciada. Sus ojos se movieron perezosos, encontró a todo mundo mirando su ridículo espectáculo. Después de todo, ese chico se encargó de ello al no parar de gritar. Genial, y yo que quería tener un día tranquilo, pensó mientras seguía deambulando en busca de un compañero adecuado de entrenamiento que no fuera tan estúpido de mente. Pero, por alguna razón, todos tenían miradas similares a la de ese tal Nickel. Rostros sorprendidos, ojos impresionados y caras burlonas desapareciendo. Claro, exceptuando a su extraña profesora de esgrima, quien era pésima para ocultar sus emociones, los otros 101 estudiantes pasaron por una tendencia similar de desviarle la mirada. En sus cabezas, un pensamiento colectivo ocurrió descarrilando su carril de realidad. ¿En qué momento se volvió tan fuerte? Nina Listair, quien observó todo el encuentro sin ganas de intervenir por mera pereza, supo ver su oportunidad. Sus ojos verdes brillaron con astucia, al fin y al cabo, su boleto en primera clase para subir los escalones sociales y económicos estaba aquí, frente a ella, esperando a ser tomado. Sí, era viable. Faltaba mucho que pulir, pero era factible. Si conseguía que, Brian Morningstar, se obligó a recordarlo, participará de alguna manera en la competencia de fin de año de Serafín, entonces su oportunidad de salir del pozo estaría allí. Solo tenía que asegurarse de que pasara a la fase final y un ascenso la estaría esperando, asegurado y listo para ser tomado. Le darían una mejor clase a la que enseñar, y eso se traducía en un mejor pago monetario, un mejor sueldo, digno de ella. Nina creía que eran aspiraciones válidas y se merecía permitirse soñar un poco. Brian, da un paso al frente. Como no has encontrado un compañero adecuado, entonces entrenarás conmigo, declaró Nina Listair, mientras su mente seguía maquinando formas de convencer al chico de inscribirse en el festival de fin de año de Serafín.
El mencionado levantó una ceja, evitó poner una mirada juzgona y volvió a desviar sus pupilas hacia sus alrededores, donde los mismos estudiantes seguían con rostros petrificados. En serio, esta mujer sí que era una pésima actriz. Incluso desde esa distancia podía ver el brillo codicioso en sus ojos y su sonrisa postiza. Se encogió de hombros. Como un sabio dijo alguna vez, pero no le di importancia. Entendido, respondió con una ligereza que no ocultaba su falta de entusiasmo. Sus pies se movieron, pesados y sin ganas de acercarse, y en cuestión de segundos se plantó frente a su profesora. La escena evocó en su mente recuerdos de la semana pasada, cuando esa misma mujer no tuvo piedad pese a que solo era un niño. Bueno, no precisamente un niño como tal, diablos, sí que era difícil tratar de explicarlo. Tengamos un pequeño sparring para calentar. Después, trabajaremos a partir de ahí en tus debilidades y fortalezas, indicó Nina con voz neutra, aunque con la clara intención de guiarlo hacia su objetivo final. Estaba seguro de que normalmente deberían empezar con los estiramientos, sin embargo, como no era un entrenador profesional, se guardó su derecho a opinar. Nina, por su parte, observó la parte superior de su cabeza, parpadeó un par de veces buscando cómo abordar el tema, pero antes de que eso ocurriera, él se adelantó. El sombrero se queda, expresó monótono. Si era posible, preferiría no morir de la nada si le era evitable. Llámenlo desquiciado o loco, pero creyó tener un punto sólido aquí. Además, con la ayuda del viejo espíritu, esa sensación de estar drogado hasta la médula desaparecía en su mayoría, dejando a su cerebro solo con pensamientos tan afilados como un bisturí. Meru, quien fingía dormir, por su parte solo agudizó sus oídos. Estaba obteniendo buen material para burlarse del mocoso después, y eso estaba claro para Brian también. Su profesora hizo concesiones. A fin de cuentas, tenía que poner al chico de su lado antes de que las inscripciones para la competencia se abrieran. Entendido. Cuando te sientas listo, ven a mí con todo, expresó Nina, tomó su propia espada de madera de la vaina en su cinturón y se acomodó en una buena posición defensiva. Brian escaneó a su profesora, encontrando una cara bonita y sin preocupaciones esperándolo. Su armadura ligera de cuero, hecha a medida, no dejaba mucho a la imaginación. Se le pegaba al cuerpo sin impedir su movilidad, y solo ropa simple la cubría debajo de eso. Frunció el ceño. No se dejaría engañar por ese cuerpo de modelo y esas caderas anchas, porque esta mujer era una sociópata a la que le gustaba atormentar niños para su diversión. Incluso ahora, podía ver a través de su codicia. Y pensar que mi otro yo hubiera ignorado todas esas banderas rojas con tal de conseguir su número. Sacudió la cabeza, decepcionado consigo mismo por siquiera considerar esa posibilidad. Adoptó una postura de ataque, una que había aprendido hace apenas una semana gracias a los consejos de esta misma mujer. Aunque, lo admitiría a regañadientes y sería sincero, prefería involucrarse en una cita con esta loca antes que en una pelea con ella, en especial cuando a simple vista se veía el músculo desarrollado escondido bajo esa armadura de cuero. No tenía ganas. Su cuerpo oscilaba entre el cansancio y la irritación, pero aún así inclinó su torso hacia adelante. Sin soltar una palabra que delatara sus intenciones, porque, ¿qué idiota haría eso de todos modos? Salió disparado como una bala. Se convirtió en un borrón y desapareció de su posición en un instante. La tierra y el césped bajo sus pies se deformaron, dejando dos huecos donde había estado parado. Su cuerpo se movilizó rozando los 200 km por hora, recorriendo los 10 metros que los separaban en apenas 0,18 segundos. Su espada de madera se elevó y atacó con todo. Fue entonces cuando volvió a experimentar esa sensación desconcertante que había estado desestabilizando sus sentidos durante días, ya que pese a haber alcanzado tal velocidad gracias a los entrenamientos exhaustivos de Meru, sus ojos y nervios seguían percibiendo el mundo en cámara lenta. Esa disparidad le permitió captar con detalle el momento exacto en que el brazo de Nina se movió. Sus músculos se activaron con una pereza casi burlona, siendo lo suficiente para que la espada de madera de la mujer bloquease su ataque en el último instante. Dos espadas de madera chocaron con fuerza, creando un sonido estrepitoso en el lugar, arrancando una exclamación ahogada de los estupefactos espectadores. Tal era la calidad de las herramientas que pudieron resistir el embate sin problemas. Nina Listair abrió sus ojos. El asombro se grabó en su expresión, porque en ese intercambio, ella fue la que retrocedió. Solo fue su brazo, no se lo tomó en serio y empleó un centésimo de su fuerza, pero no había excusas. Ella fue quien retrocedió en la primera instancia.
Ella, quien ya se encontraba en el pináculo de los límites del poder humano promedio, del potencial que no todos podían trascender. Ella, una guerrera de 7 estrellas, perdió un choque de espadas contra un niño de tez pálida y cuerpo delgado. Cuando un segundo ataque se dirigió hacia su flanco izquierdo, Nina bloqueó con un movimiento más decidido, esta vez, empleó todo su cuerpo y se encontró nuevamente sorprendida cuando, aún así, el golpe hizo mover medio centímetro su brazo derecho. No cambió su fuerza y siguió sin tomárselo en serio, pero, rayos, ¿este chico tenía talento? Uno que la dejó preguntándose. ¿Dónde estuvo escondido todo este tiempo? 2 cortes rápidos se sucedieron, y aunque el bloqueo fue impecable, Nina Listair frunció el ceño. Algo no cuadraba. Los golpes eran significativamente más débiles que los iniciales. Inercia, pensó de inmediato. Tal vez el impacto de los primeros ataques había sido fruto del impulso del niño, un simple truco mecánico derivado de su velocidad. Sin embargo, cuando ajustó su fuerza para equilibrarla al nivel del niño, al interceptar el siguiente corte, sintió como su espada retrocedía ante un repentino incremento en la fuerza de impacto del joven, desmoronando su teoría. ¡Qué capacidad tan irregular de ataque!, pensó. Su mirada escaneó al joven, y una nueva luz, mejor que la anterior, se posó sobre él. Ahora, sí creía que este niño podía tener una oportunidad de ganar el festival de fin de año. Desvió su figura hacia un costado, anticipando un tajo descendente, pero su predicción quedó en el aire cuando vio la espada del muchacho desprenderse de sus manos a mitad del movimiento. La confusión se asentó en su rostro. ¿Soltó su arma? ¿De verdad? El desconcierto se convirtió en una chispa de diversión cuando notó la astucia detrás de lo que había ocurrido. El joven había leído su reacción. De alguna manera la había leído, pero no podía seguirle el ritmo. Esa era la verdad. La idea de un niño cuya mente y reflejos iban más rápido que su cuerpo le resultó fascinante. Y esto era cierto. Brian pudo ver el movimiento de su profesora antes de que completara su ataque, solo que su cuerpo no recibió las señales adecuadas para actuar hasta momentos después de iniciado el descenso de su espada. Con la herramienta en el aire, el joven de tez pálida bajó su centro de gravedad, apoyando una mano sobre el suelo con la intención de ejecutar un barrido que, en teoría, podría haber sido efectivo. La sonrisa divertida de Nina se ensanchó. Este truco era infantil, y el niño descubriría pronto que moverla sería como intentar derribar una pared con un empujón. Aquí, el curso natural de sucesos habría sido que Brian lo intentara, dándose cuenta de que no podría moverla ni siquiera un milímetro. No obstante, no cometió el error de sobreestimarse. En el último instante, justo cuando su cuerpo parecía listo para completar el barrido, detuvo su movimiento, su mente estaba funcionando como una máquina bien calibrada, observando y procesando con una claridad casi preternatural. Acto seguido, esa misma mano que lo sostenía firmemente, como si de un pilar se tratase, tomó un puñado de tierra y pasto, lanzándolo sin vacilación al rostro de su profesora. El giro inesperado provocó un leve arqueo de las cejas de Nina, quien levantó instintivamente el antebrazo para protegerse de la tierra que volaba hacia su cara. Como un contorsionista, el chico, aprovechando la distracción, atrapó su espada en el aire con la otra mano y, con la ayuda del arma y la apertura creada, lanzó un corte directo al costado derecho de la rodilla de su profesora, quien por primera vez en el sparring, se vio obligada a retroceder físicamente para evitar el impacto. «Juegas sucio», comentó con una mezcla de diversión y aprobación, su sonrisa tan afilada como el filo de una daga. «Supongo que es válido, considerando nuestra disparidad». La mirada de Nina se posó en Brian, analizándolo con atención. Había algo fascinante en el contraste entre su percepción y su ejecución. Los ojos del chico seguían cada uno de sus movimientos con precisión inhumana, una que ni ella podía decir con franqueza que tuviera. Posiblemente, debido a su rasgo, quiso creer para no admitir su incapacidad. Aún así, el cuerpo del chico no lograba mantener el ritmo, pero la determinación con la que compensaba esa limitación era admirable. Tenía una mente estratégica, capaz de improvisar bajo presión, y un instinto de supervivencia que le impedía arriesgarse más de lo necesario. Además, su control sobre sus reflejos y su capacidad para adaptarse al flujo del combate eran naturales, similar a respirar. En definitiva, todo un boleto dorado hacia su ascenso, sin embargo, no podía ignorar el desastre que era su técnica. Su postura, su juego de pies, incluso la forma en que sostenía la espada, todo gritaba desastre. Si no fuera porque llevaba medio año de enseñanzas, habría jurado que solo era la segunda vez que ese niño sostenía un arma. Bueno, a sus ojos solo eran nimiedades que podía resolver rápidamente.
A fin de cuentas, podía esforzarse un poco si quería una mejor paga. Bien, creo que podemos aumentar un poco el ritmo ahora que entramos en calor. Nina sonrió, su mirada depredadora asegurándose de llevar esta experiencia al máximo de lo que su boleto dorado podría soportar. Brian, por su parte, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus sentidos explotaron al máximo y, casi como un mecanismo de defensa, sus brazos se movieron por sí solos. Un corte se lanzó contra el suelo. La potencia fue suficiente para destrozar parte de la superficie y levantar una gran cortina de polvo que lo cubrió por completo. Como esperaba, la calidad de la herramienta de madera era de primer nivel. Aún así, no se calmó, su mente ya estaba un paso adelante, y su cuerpo, a regañadientes, trataba de seguir el ritmo. Sus nervios motores ya estaban en acción, se inclinó ligeramente hacia un costado, su espada se movió y uno de sus antebrazos se colocó sobre el plano de la hoja en la mejor posición que pudo. Pronto, una rápida estocada pasó volando. El arma enemiga se deslizó por su defensa improvisada, pasando inofensivamente, pero dejando temblando sus extremidades. Nuevamente, ¿por qué carajos las mujeres de este mundo eran tan endiabladamente fuertes? No tuvo tiempo de encontrar una respuesta. Nina ya había cambiado de táctica y estaba a centímetros de conectar una patada sobre su flanco derecho. Antes de que eso sucediera, su cuerpo ya estaba reaccionando. Codo y rodilla se juntaron para formar una endeble barricada sobre su costado y, un instante después, salió volando de su cortina protectora de humo. En mitad de su vuelo, tuvo que levantar su espada para bloquear un corte descendente dirigido a su cráneo. Automáticamente, su cuerpo cortó su inercia y cayó al suelo. Su postura era lo suficientemente mala como para no aterrizar sobre sus pies, y de inmediato rodó cuando sus sentidos le advirtieron que lo hiciera, evitando ser el centro de atención de una espada de madera que se enterró en el suelo hasta la guarda. Sus ojos se abrieron como platos al tiempo que se levantaba justo para impedir que otro corte aterrizara sobre su torso. Nina fue rápida, sacó el arma de la tierra como si estuviese levantando una maldita pluma y atacó. Brian vio en cámara lenta cómo el golpe se aproximaba, logrando interceptarlo una vez más al colocar uno de sus antebrazos sobre la parte plana de la hoja. Nina sonrió con picardía y dejó que el pequeño se recuperara. Para su mérito, el niño se reincorporó rápidamente después de volar unos metros, caer y dar un par de vueltas. Fue lo suficientemente rápido como para bloquear su siguiente corte. Sí, porque jamás dijo cuánto tiempo le daría. El mocoso descarado le escupió a la cara, algo que esquivó divertida con solo inclinar la cabeza. Luego, para devolvérsela, aumentó un poco la velocidad de su siguiente ataque, que obviamente traspasó la defensa a medio construir del niño, conectando de lleno con su estómago y haciéndolo escupir aún más saliva mientras salía volando otro par de metros. Sí, podían llamarla resentida todo lo que quisieran. Nina Listair notó de nuevo esa disparidad de habilidades en el chico, porque si bien sus ojos vieron el golpe entrante y sus nervios reaccionaron con suficiente tiempo, su propio cuerpo no estuvo al nivel y, por ende, su defensa no se construyó a tiempo. Para más crédito del niño, volvió a reincorporarse a velocidades récord, sin quejas de dolor ni rastros de angustia en su rostro. Solo, una mirada concentrada pudo verse, una que estaba dedicada únicamente a ella. Nina se sintió halagada. Que un chico tan rudo se fijara solo en ti era bueno para la autoestima. Si le quitabas toda la tierra que ahora tenía encima, le pagabas un buen corte de cabello y te asegurabas de que tuviera una buena noche de sueño, podrías ver el rastro de un joven que en el futuro cercano sería, no, negó para sí misma. Su racha invicta ya estaba afectándola. Bueno, ¿qué se le podía hacer? Se fugó de casa cuando tenía 16, la edad considerada mayoría de edad, y todo lo que había hecho desde entonces fue blandir una espada como una demente hasta lograr estabilizarse económicamente ese año. Bien, era suficiente. Detendría ese carril de pensamientos antes de que se deprimiera. Sin notarlo y por mero instinto, interceptó el corte apuntado directamente a su cuello y lanzó su contraataque. Sin embargo, fue un instante más lenta que el niño, quien saltó hacia atrás, dejando que solo el sudor de su cuerpo tocara la punta de su espada. Sin parpadear, cortó un proyectil entrante. Una piedra de no más de 600 gramos que el chico había aprovechado para tomar del suelo y lanzarla en su efímero momento de distracción. Piedra que voló superando la barrera de los 600 kilómetros por hora. Antes de que Brian pudiera realizar otro truco sacado de la manga, ella volvió a tomar la iniciativa. Te lo concedo, sabes aprovechar las oportunidades cuando se te presentan, expresó. Una alegría brillante resplandeció en sus iris.
Honestamente, esto estaba siendo más entretenido de lo que esperaba. Ese mocoso era toda una caja de secretos. Se movilizó, recalibrando su velocidad para emparejarse con la de su oponente, y el combate se reanudó.